Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Cerezal, mi empleo es el de gestor hipotecario y en este vídeo te quiero enseñar cómo es el proceso para adquirir una vivienda. El proceso básicamente se compone de 3 pasos. El primer paso es que escojas una vivienda. El segundo paso es que busques la financiación para la misma. Y el tercer paso es la firma ante notario, tanto del préstamo hipotecario como de la compraventa. En ese primer paso, en el de escoger la vivienda, es muy importante que no te comprometas con ninguna reserva ni con ningún contrato de arras con los vendedores, porque aún no sabemos si esa vivienda pudiera tener algún problema para la transmisión. Lo primero en lo que nos debemos fijar es si esa vivienda está inscrita como vivienda urbana, ya que las viviendas que no están inscritas como vivienda urbana no son financiables por las entidades financieras. Es muy importante también que te cerciores con el vendedor que esa vivienda no tiene ningún problema para la transmisión, como por ejemplo que esté pendiente de inscribir alguna herencia, que no esté correctamente inscritos los metros cuadrados, etc. Para ello es fundamental que te aporten la nota simple o las notas simples de los inmuebles que vas a adquirir, ya que en ocasiones en una misma operación se adquieren varios inmuebles, por ejemplo una vivienda, un garaje y un trastero con inscripción independiente. Generalmente es más sencillo tratar con profesionales, por ejemplo con inmobiliarias, ya que ellos se dedican a hacer ese estudio previo y constatar que esa vivienda no tiene ningún problema para la transmisión. El segundo paso es encontrar la financiación para esa vivienda. Para ello podemos ir nosotros directamente a una entidad financiera a solicitarles esa financiación. Es muy importante saber de forma genérica cuáles son las condiciones para la concesión del préstamo hipotecario. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el máximo financiable en base al importe de la vivienda. Lo más habitual es que se calcule en base al valor de compra-venta o de tasación. Lo ideal es que ese importe no supere el 80%. Tenemos que tener en cuenta también que la compraventa tiene asociados unos gastos, dependiendo si es vivienda nueva o si es vivienda de segunda mano. En el caso de que sea una vivienda nueva, debemos de hacer frente al IVA. En el caso de que sea una vivienda de segunda mano, debemos hacer frente al impuesto de transmisiones patrimoniales. Recomendamos tener aproximadamente un 10% en esos gastos adicionales a la operación, es decir, en total sería en un 30%. El resto del 80%, que sí sería financiable por los bancos en base a este criterio, ellos nos van a valorar sobre todo nuestra capacidad de pago en base a los rendimientos del trabajo. Para que ellos puedan realizarnos el estudio, van a solicitarnos información. Generalmente todos solicitan el mismo tipo de información. Por ejemplo, la última declaración de la renta, nuestra vida laboral, las últimas nóminas, los justificantes bancarios de ingreso de las mismas, nuestros movimientos, nuestros ahorros en otras entidades, etc. Una vez que el banco nos conceda el préstamo, nos debe de proporcionar un documento denominado FEIN, que es la Ficha Europea de Información Normalizada. Esa es la oferta vinculante del banco hacia nosotros. Es muy importante ya que una vez que la firmemos, tenemos que esperar al menos 10 días naturales hasta la firma. Antes no se puede firmar el préstamo hipotecario. En algunas comunidades autónomas, como en Cataluña, este plazo es de 14 días. Una vez pasado ese plazo, ya podemos proceder a la firma. Y bien, primero debemos de ir un día nosotros solos al notario, sin la presencia ni del banco ni del vendedor. Además, en este vídeo me gustaría hablar de las subrogaciones. Es decir, si ya tienes una hipoteca en una entidad, puedes estudiar llevártelo a otra, porque, por ejemplo, te interesan más las condiciones. Como sabéis, en estos momentos las hipotecas a tipo variable están subiendo mucho sus cuotas debido a la subida del Euribor. Y si te interesará más, por ejemplo, una hipoteca a tipo fijo, puedes estudiar llevártela a otro banco que te ofrezca esta posibilidad. A la hora de escoger el tipo de hipoteca, debemos de tener en cuenta que los bancos nos van a ofrecer 3 posibilidades. La hipoteca tipo fijo es que durante toda la vida del préstamo vamos a pagar la misma cuota. La hipoteca tipo variable significa que esa cuota nos va a cambiar durante toda la vida del préstamo. Y la mixta significa que durante un periodo de tiempo vamos a pagar tipo fijo y durante otro periodo de tiempo vamos a pagar tipo variable. En caso de que nos concedan el préstamo en varias entidades, es muy importante saber cómo escoger la mejor oferta. Para eso debemos de estudiar la FEIN. La FEIN, como os he comentado al principio del vídeo, es el documento que oficializa la concesión del préstamo y en él
Todos los bancos nos deben de informar de sus condiciones desde una forma normalizada, es decir, la ley establece qué puntos deben aparecer para que podamos comparar ofertas. Es muy importante que en esa FEIN sepamos diferenciar, sobre todo, la diferencia entre el TIN y la TAE. El TIN es el tipo de interés que nos va a cobrar el préstamo y la TAE incluye ese TIN más todos los gastos asociados a la operación para poder llegar a él. Por ejemplo, si la entidad financiera nos ofrece una rebaja de 10 puntos básicos en el TIN, es porque a lo mejor tenemos que contratar un seguro del hogar. La TAE lo que hace es tener en cuenta ese coste del seguro del hogar para saber cuánto nos va a costar realmente ese préstamo transformado en tipo de interés anual. En el caso de que no estés conforme con las condiciones que tienes actualmente en tu actual entidad financiera, no solo puedes buscar una alternativa en otra, sino que también le puedes proponer un cambio a tu actual entidad. Ese proceso se llama novación, es decir, que si por ejemplo la tienes a tipo variable, le puedes proponer que te la pasen a tipo fijo, igual que si quieres sacar uno de los titulares o si quieres cambiar cualquier otra condición. Es muy importante también tener en cuenta que el trabajo de gestor hipotecario se basa en la LCI, que es la ley que regula este tipo de créditos. Esta ley establece, en un punto muy importante, que los profesionales no podemos asesorar sobre hipotecas. Lo que podemos hacer es informar al cliente de la mejor forma posible para que él pueda escoger la mejor opción. Otro aspecto muy importante que establece la ley es que la concesión del préstamo hipotecario no puede estar vinculado a la contratación de ningún producto, como pueda ser, por ejemplo, un seguro de vida. Este tipo de productos lo único que puede hacer es bonificar el tipo. Como norma general, los tipos se ven bonificados, por ejemplo, con la domiciliación de la nómina, ingresos, contrato del seguro del hogar, de vida, suministros. Un préstamo hipotecario es una decisión muy importante en la vida, ya que durante muchos años vamos a tener esa deuda, por eso es tan importante que pensemos detenidamente cuál es la mejor opción. En resumen, como idea general, lo que os quería aclarar en este vídeo es cómo es todo el proceso de conseguir un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda. Lo más importante es que no os vinculéis con el vendedor, con una reserva o con un contrato de arras, sin que el banco os dé el aprobado económico, después de la viabilidad de vuestra capacidad de pago y de haber analizado la vivienda mediante la nota simple y mediante la tasación. El único riesgo que tenéis con no vincularos con el vendedor es que él pueda vender la vivienda a otra persona. Si bien esto no suele generar un problema, ya que en el caso de que ocurra podéis escoger cualquier otra vivienda de forma rápida, ya que tendréis el proceso aprobado para esa vivienda previa. En próximos vídeos estudiaremos más en profundidad cada uno de los puntos que componen el proceso. Soy Miguel Cerezal, gestor hipotecario y estoy aquí para ayudarte en la adquisición de tu vivienda.